Todo empezó un martes cualquiera a las 6 de la tarde, cuando entré a casa más temprano de lo habitual y encontré un vaso de vino medio lleno en la mesa del salón y un abrigo de hombre colgado en la silla. Yo no bebo vino y ese abrigo, desde luego, no era mío. Sofía, llamé en voz alta, como si no supiera ya que algo estaba mal. Ella respondió desde la cocina con una voz extrañamente calmada, como si estuviera sola. Me acerqué y antes de que pudiera abrir la boca, vi a un tipo salir del baño con el pelo mojado, camisa blanca desabrochada y cara de susto. Nos quedamos los tres en silencio. Yo mirándolo con las llaves aún en la mano. Él parado como un crío pillado robando y Sofía con la cara congelada, como si no supiera qué decir primero. ¿Y tú quién eres?, le solté. No sé cómo no le partí la cara allí mismo. Supongo que fue la mezcla de sorpresa, rabia y ese nudo raro que te sube del estómago y te atrapa la garganta. El tipo ni me contestó, solo miró a Sofía buscando instrucciones. Ella, como buena cobarde, solo dijo, no es lo que piensas. Claro, el vino, el abrigo, el tipo saliendo del baño, todo era un malentendido. Una escena de teatro, un sketch improvisado. Yo no dije más. Me giré, salí de casa y empecé a caminar sin rumbo. Ni me llevé el coche ni miré el móvil. Lo único que sabía era que en menos de 5 minutos, la vida que conocía se había ido a la mierda. Volví a casa 2 horas después, cuando ya había oscurecido y mis piernas me dolían de tanto andar sin rumbo. No había ningún coche en la calle. Pensé que tal vez el tipo se había ido. Al entrar encontré la casa en silencio. El salón estaba recogido. El vaso y el abrigo habían desaparecido como si yo me lo hubiera imaginado todo. Sofía estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té entre las manos, como si nada hubiera pasado. Me miró pero no dijo nada. Me senté enfrente de ella, la observé unos segundos esperando que hablara, pero solo bajó la vista. No tenía palabras, solo esa cara de persona que sabe que la ha cagado, pero no quiere decirlo en voz alta. No lo voy a repetir. ¿Quién era ese tío?, le pregunté con la voz tan calmada que hasta yo me sorprendí. Ella levantó la mirada, tragó saliva y dijo, un amigo, Daniel, un amigo del trabajo. Estaba mal y no quería dejarlo solo. Me reí no porque tuviera gracia, sino porque la mentira era tan mala que dolía escucharla. Un amigo que se ducha en casa, se sirve vino y cuelga su abrigo como si viviera aquí, le solté. Ella no respondió, solo agarró la taza más fuerte, como si el calor pudiera salvarla del momento. ¿Cuánto tiempo lleváis con esto?, le pregunté. Esta vez no dijo nada. Eso fue lo peor. No negarlo, no inventar una historia, solo quedarse en silencio, sabiendo que yo ya lo había entendido todo. Ese fue el momento en que supe que esto no era nuevo. No era una noche aislada, no era una locura del momento, ni un desliz de una vez. Ella había dejado entrar a ese hombre en nuestra casa, en nuestra rutina, en nuestra cama seguramente, y ni siquiera le parecía necesario justificarlo. Me levanté, abrí la nevera, saqué una cerveza, la abrí y la bebí de pie, apoyado en el marco de la puerta, con ella delante sin atreverse a moverse. No necesitaba pruebas. No hacía falta que revisara su móvil ni que espiara conversaciones, porque ya lo había visto con mis propios ojos, y su silencio era la confirmación definitiva. No pregunté su nombre, no me interesaba saber quién era y cuántas veces habían estado juntos. Lo que me molestaba era otra cosa, mucho más jodida. Me dolía saber que mientras yo salía cada mañana a trabajar, hacía la compra, pagaba facturas y planificaba las vacaciones de agosto con nuestra hija, ella se había permitido construir una historia paralela en nuestra casa sin ningún pudor. Y no solo eso, me dolía pensar que había sido tan idiota como para no notarlo antes. Le había tragado todas sus excusas, que tenía reuniones, que estaba cansada, que necesitaba tiempo para ella. Incluso cuando empezó a dormir con el pijama puesto, a dejar de abrazarme en la cama, a rehuir mis intentos de besarla, yo lo atribuí al estrés, al cansancio, a todo menos a lo obvio. Al día siguiente me levanté temprano y llevé a nuestra hija al colegio sin decirle nada. Sofía se quedó en casa. Ni siquiera me miró cuando salí. En el camino de vuelta, me senté en el coche con el motor apagado durante media hora. Pensaba en todo lo que habíamos vivido juntos. Las navidades, los cumpleaños, los viajes a la playa, las cenas con sus padres. Intenté recordar cuándo fue la última vez que me miró con cariño y no pude.
No porque no existiera, sino porque hacía tanto que parecía otra vida. Durante todo ese tiempo, yo había seguido creyendo en algo que ya no existía. Ese mismo día, después de comer, llamé a su hermana, no para contarle lo que había pasado, sino para preguntarle si podía quedarse con nuestra hija unos días, porque necesitaba espacio. Me dijo que sí sin hacer muchas preguntas. Luego volví a casa, preparé una mochila con ropa y algunas cosas personales y le dije a Sofía que me iba. No sé si voy a volver, le dije desde la puerta. Ella no me detuvo, solo me miró y por un momento creí que iba a llorar, pero no lo hizo. Asintió en silencio como si supiera que esto era inevitable. Esa noche dormí en el sofá de un amigo. No pude pegar ojo, no por tristeza, sino por rabia. Pensaba en todos los días que me había partido la espalda por mantener una vida juntos, en cómo ella se había ido apagando poco a poco sin decir nada. Y mientras yo hacía malabares para mantener el equilibrio, ella ya había saltado sin avisar. Me dolía más la indiferencia que la traición, porque para engañar a alguien hay que mentirle, pero para traicionarlo de verdad, basta con no decirle nada. Y ella lo había hecho a la perfección. Volví a casa 4 días después, no porque quisiera hablar con Sofía, sino porque necesitaba recoger unos documentos del despacho y ropa limpia. Había estado quedándome en casa de Marcos, un compañero del instituto que me ofreció su sofá sin hacer demasiadas preguntas. Dormir mal, comer a medias, pasar las noches dando vueltas en la cabeza sin avanzar un centímetro. En el fondo sabía que tarde o temprano tenía que hablar con ella, no para entenderla, porque ya no me interesaba su versión, sino porque necesitaba decirle todo lo que llevaba tragando desde aquella tarde en la que ese imbécil salió del baño como si fuera su casa. Cuando entré, ella estaba en el salón viendo la tele, como si los días que yo había estado fuera no significaran nada. Tenía el pelo recogido, vestía uno de esos pantalones de estar por casa que siempre odié y ni siquiera apartó la vista de la pantalla al oírme abrir la puerta. Me quedé parado en el pasillo mirándola, y ella tardó varios segundos en reaccionar. Cuando al fin me miró fue con esa cara seca que pone cuando quiere evitar una conversación incómoda. No dije nada. Fui directo al dormitorio, cogí una mochila y empecé a meter ropa sin orden ni ganas. Ella apareció en la puerta 5 minutos después, apoyada en el marco, los brazos cruzados. ¿Te vas otra vez?, preguntó con un tono casi sarcástico, como si yo fuera el culpable de todo. Me giré despacio, dejé la mochila a medio cerrar sobre la cama y respiré hondo. No pienso seguir durmiendo en el sofá de Marcos mientras tú haces vida normal como si nada hubiera pasado. Vengo a buscar mis cosas y, ya que estás aquí, me gustaría que me digas lo que no tuviste cojones de decirme el otro día. Ella puso los ojos en blanco como si estuviera harta, como si llevara aguantando una situación insoportable. No me pongas de malo, Daniel. Tú también llevas meses distante, frío, sin hablar, sin tocarme. ¿O te crees que todo esto pasa de la nada? Me reí sin ganas con ese tipo de risa que no nace del humor, sino del asco. Así que ahora es culpa mía que te estés follando a otro en mi casa. Venga, suéltalo, Sofía. Dime, ¿desde cuándo me ves tan poca cosa que ni siquiera te sentiste en la obligación de ocultarlo bien? Porque ni eso hiciste. Dejaste que lo viera todo, que lo entendiera sin necesidad de revisar nada. Y lo peor de todo no fue verte con él, fue verte tan tranquila, tan cómoda, como si ese tío tuviera derecho a estar aquí. Ella se cruzó de brazos otra vez, pero esta vez bajó la mirada, como si supiera que ya no había forma de tapar la mierda. No fue planeado, Daniel. No buscaba nada, simplemente pasó. Me sentía sola, me sentía ignorada. Necesitaba sentirme viva otra vez. Y él hizo una pausa, él me escuchaba. Me acerqué un paso. Yo también te escuchaba. Lo que pasa es que tú hace tiempo que no decías nada que valiera la pena oír. Dejaste de ser sincera conmigo hace años. ¿Te piensas que no noté cómo te ibas apagando cada vez que entraba en casa? ¿Crees que no vi cómo te ponías nerviosa cuando te sonaba el móvil y salías corriendo a contestar en el baño? No soy idiota, Sofía. Solo fui demasiado cobarde para enfrentarme a lo que ya sabía. Ella me miró y por un segundo parecía tener algo más que decir, pero no lo dijo. Tal vez pensaba que si callaba suficiente tiempo, todo se disolvería solo. Pero ya no había espacio para silencios cómodos. ¿Te has acostado con él aquí?, pregunté. No lo dije gritando.
Lo solté como quien pide un dato necesario. Ella no respondió al instante, solo apartó la vista y eso bastó. Una vez dijo en voz baja, pero me arrepentí. Me sentí fatal. Me acerqué más con la mochila colgando de un solo hombro. ¿Te sentiste fatal? ¿Y qué hiciste después de sentirte fatal, Sofía? ¿Seguiste viéndolo? ¿Lo invitaste a cenar? ¿Le enseñaste dónde están las toallas y cómo funciona la cafetera? No me jodas. Te sentiste fatal, pero seguiste. No por necesidad, por decisión. Porque elegiste vivir dos vidas mientras yo seguía creyendo en una sola. Ella me miró con rabia, como si le doliera que le pusiera las cosas tan claras. Tú no eres perfecto, Daniel. No eres ningún santo. Nunca dije que lo fuera. Pero yo nunca metí a nadie a casa mientras tú trabajabas. Nunca escondí nada. Nunca dejé de quererte hasta que me obligaste. Nos quedamos mirándonos un rato. Ella con la mandíbula apretada, yo con el corazón en carne viva. No sabía si quería pegarle un grito, romper algo o salir corriendo. Al final, solo bajé la mirada, agarré la mochila y me acerqué a la puerta. Antes de salir le dije algo sin levantar la voz, sin dramatismo. Solo la verdad. Se acabó, Sofía. No porque hayas fallado, sino porque ya no queda nada que salvar. Cerré la puerta despacio. No esperé respuesta. No hubo lágrimas ni súplicas ni escenas de película. Solo un silencio largo, seco, como los que vienen después de decir todo lo que se tenía que decir. Pasé los siguientes días como un zombi con traje. Fui al trabajo, asistí a las clases, corregí exámenes y fingí que todo estaba bien, cuando en realidad lo único que me sostenía era la rabia. No era una rabia de gritar o tirar cosas. Era algo más frío, más meticuloso. No quería venganza por despecho. Quería que Sofía entendiera lo que había hecho, que sintiera cómo era quedarse sola, perder el control, ver cómo todo lo que pensaba que tenía se le escapaba entre los dedos. Ya no bastaba con marcharme. Tenía que devolverle el golpe no con gritos, sino con hechos. Y tenía que hacerlo sin que pudiera anticiparlo, sin darle la oportunidad de explicarse, de justificarse o de victimizarse. Lo primero que hice fue ir al banco. Teníamos una cuenta común y aunque la mayoría del dinero lo gestionaba ella porque siempre quiso tener el control, había otra cuenta antigua a mi nombre que usábamos poco. Traspasé todo el dinero que yo había ingresado en los últimos 6 meses a esa cuenta, lo justo para no dejarla vacía, pero sí para que se notara la diferencia. Luego fui a la asesoría jurídica del ayuntamiento y pedí una cita para ver a un abogado. No quería perder la custodia de nuestra hija y mucho menos quería que la casa, que yo había ayudado a pagar con años de trabajo, acabara en manos de alguien que ya no respetaba nada. El abogado fue claro, no tenía que demostrar infidelidad para separarme, pero si tenía pruebas, eso podía ayudar. Le conté lo que había pasado, lo que vi, lo que no dijo. Me escuchó con atención y me pidió que no hiciera nada drástico. Hay formas de dejar huellas sin ensuciarte las manos, dijo. Salí de allí con una dirección clara, tenía que documentar todo. Así que comencé a armar una carpeta. Reuní los registros bancarios donde se veía que en ciertas fechas ella sacaba dinero sin explicar en qué lo gastaba. Copias de correos electrónicos compartidos donde mencionaba a ese compañero de trabajo con un tono demasiado personal, y hasta recibos de cenas y regalos que no estaban dirigidos a mí. No quería jugar al detective, pero tampoco podía permitir que ella se saliera con la suya sin consecuencias. Una noche fui al bar de Sergio, un viejo amigo que trabajaba en recursos humanos de una empresa del centro. Le conté parte de la historia sin nombres, pero suficiente para que entendiera el tono. Me preguntó si necesitaba ayuda y le dije que no, solo necesitaba hablar. Me ofreció un whisky y hablamos durante 2 horas. Cuando me fui, supe lo que tenía que hacer. Sofía y yo trabajábamos en instituciones diferentes, pero el tipo con el que la encontré trabajaba en su mismo edificio, lo había reconocido después. No sabía su nombre completo, pero lo había visto en alguna comida de empresa. Le pedí a Sergio que investigara discretamente si había algún escándalo laboral asociado con él. 2 días después me llamó y me dijo que ese tipo, que se llamaba Carlos, había tenido problemas en otra oficina por conducta impropia. Nada grave según el expediente, pero suficiente para levantar sospechas. Ahí lo vi claro.
No quería denunciarlo, no me interesaba hundirlo, pero sí podía poner a Sofía en una situación incómoda, una que la obligara a rendir cuentas en su propio entorno. Mandé una carta anónima al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Sofía, con copias de correos y horarios coincidentes entre sus ausencias y movimientos bancarios. No firmé, no usé nombres, pero lo suficiente para sembrar la duda. Y no porque quisiera destruirla, sino porque necesitaba que sintiera, aunque fuera por un momento, la inseguridad que yo sentí al verla con otro en mi casa. También cambié la cerradura del trastero donde guardábamos documentos y objetos personales. Ella solía entrar cuando quería, pero esta vez la llave no funcionaría. Allí guardé todos los álbumes familiares, papeles de la hipoteca, todo lo que algún día podría usar para victimizarse. No hice teatro, no la enfrenté con gritos, pero cada paso que daba era una forma de mostrarle que ya no tenía poder sobre mí, que había cruzado una línea y que ahora el control era mío. Una noche me llamó, quizás sospechando algo. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que ya habíamos hablado todo lo necesario. Insistió. Le respondí que si quería algo más, que lo pidiera por escrito. No entendió, pero colgué. En menos de una semana, ella empezó a notar que las cosas se le escapaban. Su jefa le pidió una reunión inesperada. Supo que yo había contactado con un abogado y aunque no me llamó para acusarme, el silencio con el que me trató durante años empezó a volverse contra ella. No quería hacerla sufrir por deporte. Solo quería que entendiera que jugar con la confianza de alguien tiene un precio. Y que esta vez, por primera vez en mucho tiempo, ella no tendría la última palabra. Una semana después de haber iniciado todos los trámites y de haber ejecutado cada paso de esa pequeña venganza sin escándalos, Sofía me mandó un mensaje que por primera vez desde que todo ocurrió, no ignoré. Me pedía hablar en persona, sin testigos, sin ataques, sin reproches. Le respondí que estaría en casa esa tarde a las 8, que podía pasar. No necesitaba pensarlo mucho. Ya no sentía odio ni ganas de discutir. Lo único que quería era cerrar el capítulo de forma clara, no por ella, sino por mí. No iba a perdonar, no iba a negociar, pero necesitaba terminar esto sin dejar ninguna puerta abierta, porque si algo había aprendido, era que el peor error era dejar cosas a medias con alguien que ya había demostrado no respetarte. Sofía llegó puntual, sin maquillaje, con ropa sencilla, la cara tensa y los ojos buscando algo que ya no estaba. Se quedó parada en la entrada, como si no supiera si pasar o no. Le señalé el sofá sin decir una palabra. Se sentó y yo me quedé de pie. No me apetecía compartir espacio con ella. Quería que notara la distancia que se había ganado. Tardó en hablar como si estuviera organizando las palabras para que sonaran limpias, coherentes, casi honestas. Pero ya no había forma de sonar sincera después de todo lo que había ocultado, y me daba igual el tono, la forma o el orden. Solo quería escuchar lo que tuviera que decir y después no volver a oír su voz nunca más. No te voy a pedir perdón, dijo al fin, porque sé que eso no cambia nada. Tampoco voy a justificarme. Lo que hice estuvo mal. Lo sé y no tengo forma de arreglarlo. Pero necesito que sepas que no fue por falta de amor, fue por falta de todo lo demás. La miré sin pestañear. No contesté, solo esperé a que terminara. Llevábamos años viviendo juntos sin tocarnos, sin hablarnos como antes, sin compartir nada que no fuera rutina. Me sentía sola, Daniel. Tú estabas ahí, pero no conmigo. Yo sé que tú también lo notabas, aunque no quisieras admitirlo. No te fuiste antes porque te agarrabas a la idea de familia. Yo también lo hice, pero un día dejé de poder fingir y no supe cómo salir de eso sin romperlo todo. Y lo rompí mal, sin respeto, sin pensar, como una cobarde. No parpadeaba, ni siquiera pestañaba. Sabía que había ensayado cada frase. Tal vez la había escrito. Me pregunté si se lo habría contado así a alguien más. No me importaba. Me mantuve callado unos segundos no por teatralidad, sino porque no sentía prisa. Cuando hablé lo hice con voz neutra, sin emoción. ¿Sigues viéndolo? Ella bajó la vista como una niña pillada. No. Terminó hace días. Él no quería problemas. Yo tampoco. Era una mentira demasiado grande. Me alejé. No ha vuelto a llamarme. Asentí. Me lo esperaba.
¿Y tú qué esperas ahora?, pregunté. ¿Que volvamos, que lo olvidemos, que lo superemos con terapia de pareja o vacaciones en la playa? Sofía negó con la cabeza. Por primera vez pareció asumir que no había vuelta atrás. No espero nada. Solo quería hablar, escucharte, saber si sientes algo todavía. Aunque sea rabia. Saber si quieres que luchemos por algo. Yo ya luché por esto solo durante años, sin que te dieras cuenta o sin que te importara. Yo me comí la rutina, el silencio, las ausencias, tus cambios de humor, tus días fríos. Pensaba que era normal, que volveríamos a conectar. Pero no se puede volver a conectar con alguien que ya está mirando hacia otro lado. Tú te fuiste mucho antes que yo, solo que no tuviste los huevos de decírmelo. Lo hiciste a tu manera, dejándome fuera poco a poco, hasta que un día ya no quedaba sitio para mí, ni en tu cama ni en tu cabeza. Ella cerró los ojos, no lloró, no intentó defenderse. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. ¿Cómo quieres que cerremos esto? Ya lo cerré, respondí. Quiero el divorcio. Sin peleas, sin teatro. Quiero que firmes y te vayas. No quiero verte más. No me llames, no me busques. Si necesitas algo por nuestra hija, háblalo con mi abogada. No vamos a ser amigos ni compañeros ni nada. Somos pasado, un pasado del que me quiero librar cuanto antes. ¿Y que tú provocaste? Sofía se levantó, asintió despacio y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se giró. Nunca quise hacerte daño. Pues lo hiciste, dije. Y eso es lo único que importa ahora. No dije adiós. No me moví. No esperé que se despidiera. Cerró la puerta sin hacer ruido. Me quedé de pie durante varios minutos sin pensar en nada. Por primera vez en semanas sentí una especie de alivio, no porque hubiera terminado, sino porque ya no quedaban más conversaciones, más frases vacías, más gestos hipócritas. Todo estaba dicho, todo estaba claro. Y por fin estaba solo de verdad. Una semana después de esa última conversación con Sofía, me senté solo en la cocina con un café frío y una carpeta llena de papeles legales. Había firmado todo lo necesario. La separación de bienes estaba acordada. La custodia de nuestra hija se resolvió en común, aunque sería yo quien la tuviera la mayoría del tiempo, porque ella, según su abogado, no estaba en condiciones emocionales de mantener la rutina escolar. Lo acepté sin discutir, no porque confiara en su capacidad o falta de ella, sino porque sabía que mi hija merecía estabilidad, algo que yo aún podía ofrecerle, aunque todo lo demás se hubiese desmoronado. No sentía alivio, ni victoria, ni tristeza exacta. Era otra cosa, una mezcla entre vacío y aceptación, como cuando terminas una maratón, no porque te emocione llegar, sino porque necesitabas que se acabara. Los amigos que sabían algo me escribieron con frases que no necesitaba: eres fuerte, el tiempo cura, todo pasa por algo. No respondí a nadie. No me sentía fuerte, no quería curar nada y no creía que todo pasara por algo. A veces las cosas pasan porque uno de los dos decide joderlo todo, y el otro, con los ojos bien abiertos, se queda hasta el final recogiendo los restos. Durante esos días pensé mucho en el concepto de dignidad, no en el sentido ruidoso, ese que se grita en redes sociales o se convierte en bandera, sino en el real, el que se sostiene cuando uno se queda callado, sigue caminando, hace lo que tiene que hacer, aunque no tenga ganas de levantarse. Eso era lo que yo intentaba mantener, mi dignidad, sin aplausos ni reconocimientos. Una tarde fui a recoger a mi hija al colegio y la vi salir con esa mochila enorme y el pelo alborotado. Me saludó con una sonrisa y me abrazó como si nada en el mundo hubiera cambiado. En ese momento entendí que lo único que me quedaba por hacer era asegurarme de que ella no pagara por los errores de los adultos que la rodeaban. No pensaba hablarle mal de su madre. No iba a decirle lo que vi, lo que escuché o lo que Sofía había dejado escapar. No porque Sofía lo mereciera, sino porque mi hija merecía crecer sin cargar con rencores o verdades que no iba a poder manejar. Los fines de semana empezaron a ser distintos. Compré muebles nuevos, cambié las sábanas, pinté una de las habitaciones y tiré muchas cosas que ya no tenían sentido. No lo hice por despecho, sino por necesidad. Cada objeto de esa casa tenía un recuerdo pegado, y no quería vivir rodeado de fantasmas. Mis rutinas cambiaron. Dejé de preparar 2 cafés por la mañana. Empecé a cocinar solo lo que a mí me apetecía.
Volví a leer, volví a caminar sin dirección y empecé a dormir sin sobresaltos. Descubrí que el silencio no era tan insoportable como parecía. Era incómodo al principio, pero luego se volvía una especie de calma que no recordaba haber sentido en años. Una noche Marcos vino a casa con unas cervezas y sin previo aviso. Nos sentamos en el balcón, hablamos de fútbol, de política, de nada importante. En un momento me miró y dijo sin rodeos: «Nunca pensé que Sofía fuera capaz de algo así». Le dije que yo tampoco, que la gente siempre cree conocer a los demás, pero en realidad solo conoce la parte que le muestran, y a veces ni siquiera eso. Me preguntó si la seguía queriendo. Le dije que no, que lo que sentía por ella no tenía nombre. Era una mezcla de decepción, costumbre y cansancio que se había disuelto como se disuelven las cosas que ya no tienen uso. El proceso de divorcio se cerró oficialmente a los 28 días de haber iniciado los trámites. No hubo escenas, no hubo lloros, no hubo ni siquiera un último intento de reconciliación. Sofía firmó, yo firmé y cada uno siguió por su lado. Un día recibí un correo de ella. Solo decía que esperaba que algún día pudiera perdonarla. No respondí, no porque guardara rencor, sino porque entendí que no había nada que responder. El perdón no era algo que ella mereciera ni algo que yo necesitara darle. Era simplemente algo que ya no tenía valor. Hoy hace exactamente un mes desde que todo empezó. No soy el mismo. No estoy mejor ni peor. Estoy distinto. Aprendí que confiar no es garantía de nada, que el amor no siempre basta, que hay gente que se va aunque siga viviendo en la misma casa, y que lo importante no es entender por qué pasa lo que pasa, sino aprender a no repetirlo. Lo siguiente será empezar de cero, pero esta vez con los ojos abiertos. No porque tenga miedo de volver a caer, sino porque ahora sé cómo levantarme. Y porque, después de todo, sigo aquí. Y eso, de momento, es suficiente.